Amén. Nuestro líder de alabanza y adoración también tiene buena palabra para nosotros. Vamos a recibirlo con un aplauso. Amén. Vamos a animarlo y vamos a darle este tiempo para que Él nos traiga la buena palabra de Dios. ¿Cómo están en esta noche? Bendecidos. Amén. Es un privilegio poder una vez más compartir la palabra en esta noche con ustedes. Le voy a pedir que abramos nuestra Biblia en Mateo 5. Mateo capítulo 5. Y mientras buscan el libro y capítulo, yo sé que muchos ya conocen esta porción de la palabra. Es donde empieza el sermón del monte. ¿Cuántos han escuchado del sermón del monte? Amén. Y es es algo fundamental. Perdón que estoy pensando en inglés. Fundamentals, iba a decir. Es algo fundamental para todo cristiano. Es muy importante. Y antes de leer este capítulo, primero oremos. Primero oremos. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te pido que abras nuestros corazones, abras nuestras mentes, Señor, para que tu semilla sea plantada en nuestros corazones, Señor. Y que podamos, Señor, no despreciar, Señor, el pan que nos das hoy, Señor, sino alimentarnos y sostenernos de tu palabra, Señor. Vivir de tu palabra, fortalecernos en tu palabra, Señor. Y que dé fruto en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, úsame, Señor, y habla mi vida a la misma vez. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Antes de leer esta porción, me gustaría describirles el escenario, los tiempos en cual vino esta palabra, porque es muy importante a lo que me gustaría compartir con ustedes en esta noche. En esos tiempos, la iglesia no era una figura poderosa, no era una figura fuerte en la sociedad. No es comparable a los tiempos del rey David, cuando el pueblo de Israel era gobernado por un escogido de Dios, un ungido de Dios. El pueblo de Israel era gobernado por alguien que temía a Dios. Entonces, en este tiempo, cuando Jesús vino a dar esta palabra, eran tiempos distintos, porque le vuelvo a repetir, la iglesia no era una figura fuerte en la sociedad. Los gobernantes de ese tiempo, que era el imperio romano, no temían a Dios. Es más, aceptaban otras religiones, creían en lo que ellos llamaban otras verdades, y no era fuerte la iglesia también porque los que enseñaban la palabra, la ley en ese tiempo, eran hipócritas. Y Jesús vino a dar a luz a mucho de esa hipocresía. Entonces le vuelvo a explicar, la iglesia no era una figura poderosa y fuerte en la sociedad en ese tiempo. Y lo similar es que estamos viviendo tiempos parecidos. Amén. Estamos siendo gobernados por gobernantes que ya no temen a Dios. Vivimos en tiempos donde los que nos gobiernan, es más, establecen leyes que van en contra de la palabra de Dios. Entonces es muy importante que podamos ver ese escenario en cual Jesús vino a dar una palabra poderosa, una palabra impactante. Él venía recién del desierto de haber vencido a la tentación del diablo y vino a dar el manual, las instrucciones para cómo ser discípulos de Dios. Amén. Entonces quiero que entendamos que esto es muy, muy importante para la vida de nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo. ¿Cuántos seguidores de Cristo hay en este lugar? Amén. Entonces, y es más, me gustaría que si es posible, que se hiciera una serie, no de parte mía, sino que si podemos dissect lo que es el sermón del monte, porque tiene muchas profundidades. Amén. Entonces, como le digo, vivimos en esos tiempos y muy parecidos en los cuales Jesús vino a dar esa palabra. Amén. Leamos Mateo 5,
del 1 a 3. Y dice, cuando Jesús vio a la multitud, subió al monte y se sentó. Entonces sus discípulos se le acercaron y él comenzó a enseñarles diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El sermón del monte comienza con lo que se le llama las bienaventuranzas. ¿Sí han escuchado lo que son las bienaventuranzas? Amén. Son actitudes, son características que nos traen bendición a nuestras vidas. Nos da una característica y nos da el resultado, que es una bendición. Y es más, es una bendición divina, porque dice, de ellos es el reino de los cielos. Amén. Entonces, podemos ver que el Señor nos pide que seamos pobres en espíritu. Y yo por mucho tiempo, la verdad que yo crecí pensando que significaba ser pobres materialmente también. Y es más, yo creo que Dios hablaba también a los que eran pobres materialmente, porque si nos ponemos a pensar que en ese tiempo los que eran pobres sí eran pobres, no es como los de hoy, o por lo menos en este país. Aquí el que dice que es pobre no es verdaderamente pobre, porque hay lugares de refugio, hay shelters, hay comida que se les regala, hay muchos programas que les ayuda a conseguir trabajos, hay mucha ayuda, pero en esos tiempos el pobre sí era pobre, tenía poco o no tenía nada, y no solo era pobre materialmente, sino eran tímidos, eran pobres en espíritu también. Y yo al ver esta palabra que el Señor nos dice, bienaventurados son los pobres en espíritu, vi que eso significaba que el pobre primeramente es alguien que tiene gran necesidad, ¿sí o no? Al que le falta algo. Ahora ser pobres en espíritu, para parafrasear, nos está diciendo que reconozcamos que hay necesidad de Dios en nuestras vidas. Amén. Eso es lo que quiere decir eso. Y mire, yo nací y crecí aquí en los Estados Unidos y aquí en este país, no sé cómo ha sido en Latinoamérica, pero en este país llegaron a formarse dos filosofías, dos mentalidades con cuales que pertenecen a dos diferentes generaciones. Y todos los que estamos aquí pertenecemos a una generación o a la otra. La primera es, no sé si tiene nombre en español, pero en inglés se le llama los baby boomers. Es los que nacieron después de la Guerra Mundial II, que fue como en el 1946. Y se les llama baby boomers, y la palabra viene de boom porque es como que una explosión de niños. Y rápidamente le voy a explicar la historia. Muchos regresaron de la Guerra Mundial II, vieron cosas horribles, vieron matanzas, vieron los campamentos donde estaban los judíos. Y es más, cualquier guerra uno ve cosas feas, ¿sí o no? Entonces ellos venían felices de haber sobrevivido eso, venían felices de regresar a sus familias, y los soldados vinieron a celebrar con sus esposas y hubo una explosión de niños, una gran cantidad de niños que nacieron después de la Guerra Mundial II. Y básicamente esta generación se les conoce como los baby boomers, y ellos llegaron a una mentalidad, a una filosofía de vida de que ellos iban a depender de sí mismos. No iban a depender de otros, ni de sus padres, no iban a depender de sus familias, iban a ser independientes, a depender de sí mismos. Entonces muchos estudiaron, muchos procuraron una carrera, muchos querían ser alguien importante, querían muchos de ellos marcar la historia, y por eso es que empezaron el movimiento de los derechos civiles, se le dice, donde dijeron ya no racismo, donde dijeron, bueno, queremos que haya igualdad entre la mujer y el hombre, y empezaron a querer marcar la historia, y querían, como le digo, ser independientes y depender de sí mismo. Después
por libros y psicólogos quisieron que se trabajara en la siguiente generación, que es la generación del milenio, a la cual pertenezco yo, del nuevo milenio, que son de los 1980 hasta el año 2000, donde en vez de enseñarles la mentalidad de depender de sí mismo, les enseñaron la mentalidad de sentirse bien de ellos mismos, de aumentar el autoestima. Se enfocaron en eso y muchos de los padres se enfocaron en eso. Y en vez de ser padres, eran amigos a los hijos. Entonces, y por eso es que de ahí nació la enfermedad de la cual yo fui víctima, que se le llama mamitis, donde muchos llegaron y por eso es que ve que muchos adultos ya de 30, 40 años todavía viven con sus padres. Eso no se miraba antes, porque como le vuelvo a decir, ellos querían depender de sí mismos. Pero ahora esta nueva generación se les implantó la mentalidad de que ellos pueden hacer lo que ellos quieran, no tienen que estudiar, no tienen ni siquiera que trabajar, si quieren viajar, que viajen, pero lo importante es que se sientan bien de sí mismo, el autoestima. ¿Sí me entiende a dónde voy? Entonces, ellos se enfocan tanto en sí mismo y salió un artículo en una revista que se llama Time Magazine, donde les pusieron un apodo a mi generación que se llama Generation Me. La generación yo. Y dicen de que tanto se enfocaron en el autoestima de ellos, de que mi generación se ha convertido en perezosos, flojo, haragán, vago, no sé cómo le dice usted. Todos. Arrogante. Se siente que tiene derecho a lo que sea y rápido. Y es verdad, yo he sido así. Más por la tecnología, que ya quiero cosas así rápido. ¿Y cuándo va a salir el nuevo iPhone? ¿Y cuándo va a salir la nueva computadora? Entonces, y también nos pusieron de apodo narcisista. ¿Sabe qué quiere decir narcisismo? El ser tan orgulloso y lleno de uno, ser lleno de sí mismo, vanidoso. Y es verdad, hermano. Al leer eso yo me vi muchas de esas características en mi vida. Yo antes, la generación de los baby boomers, yo he conocido a gente de que lleva 30, 40 años trabajando para la misma compañía. Y quizás pasaron por dificultades, pero ahí se mantenieron. Porque ellos querían ser alguien, como le digo. Querían ser alguien en la compañía, querían sentirse importante. Mas mi generación, si algo no nos gusta, me busco otro trabajo. Y entonces lo que llegó a crear esto de tener buena autoestima, dicen que sí tuvo unos buenos resultados, que muchos de mi generación son buenos para conseguir trabajo, porque tienen, ¿cómo se dice? Self-confidence. Tienen confianza en sí mismo. Y es verdad, yo he ido a un trabajo y yo les hago saber de que yo no los necesito a ellos me necesitan a mí. Pero le digo, esto es mentalidad que se me ha desde pequeño, en este país por lo menos. ¿Me entiende? También dice que resultó que son buenos para empezar relaciones. Que tenemos la confianza de ir hacia una muchacha, una chica y decirle, ¿sabes qué? Eres muy bonita, me gustaría sacarte a comer. Y fíjese que dice que esta generación es bueno para conseguir trabajo y para empezar relaciones, pero no son buenos para mantener los trabajos ni para mantener las relaciones. ¿Y sabe por qué? Porque se les dijo, tú eres campeón, tú eres ganador desde chiquitos, aunque quedaste en último lugar, pero tú eres campeón y tú eres la estrella y tú eres la princesa. Y eso es bonito, dicen que al principio, pero ya cuando crecen y los padres siguen haciendo eso, y entonces cuando se dan cuenta que el mundo no los trata igual que sus padres,
se regresan a casa. Y nos quedamos ahí viviendo. Yo lo voy a confesar, yo me salí de la casa a los 26, cuando me casé. Bueno, me salí por un tiempo, pero regresé. Y algo que extrañé es cómo me trataba mi mamá, cómo me atendía mi mamá. Entonces, wow, me abrió los ojos, yo dije, es verdad. Es verdad. Entonces, los que son de la generación antes, yo supongo que muchos de ustedes ya a los 18 años ya estaban buscando trabajo y querer establecer familia y ser independientes. Amén. Muchos dejaron sus familias, sus países y se vinieron para acá. Entonces, pero el problema con estas dos mentalidades, dos filosofías, es que se concentran en sí mismo. En yo quiero ser alguien importante, o el otro, yo quiero hacer lo que a mí me hace sentir bien. Y eso va en contra de la primera bienaventuranza que nos dice el sermón del monte, de ser pobres en espíritu. Porque ya no estamos reconociendo que necesitamos de Dios, sino estamos dependiendo totalmente de nosotros, de lo que hacemos, de el tiempo que invertimos, la educación, o estamos buscando qué nos satisface para hacernos sentirnos bien. ¿Entiende? Entonces, como le digo, las dos mentalidades están mal en ese concepto, porque al ser pobres en espíritu, nos trae a un confrontamiento, y ese es confrontar el orgullo. Hermano, el orgullo es algo tremendo, algo que destruye. Yo quiero llevarlo a Ezequiel 28:14, porque el orgullo viene destruyendo desde hace mucho tiempo. Ezequiel 28:14. Sí, 28:14. Y se lo voy a leer. Esto fue una palabra que se le dio a un rey. Y aquí vemos raíces de que cómo comenzó cómo Lucifer se convirtió en Satanás. 14 dice: yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras del fuego. Eras intachable en todo lo que hacías desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró maldad en ti. Tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste. Entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios. Te eché guardián poderoso del lugar que tenías entre las piedras de fuego. Mira el 17, aquí está la clave. Dice: tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Vemos de que el orgullo fue lo que bajó a Lucifer de la gloria de Dios. El orgullo es algo serio, hermano. Y yo creo que por eso, antes de llegar a las otras características que Dios nos pide, primero Dios nos dice: fuera con el orgullo. Jesús nos dice: fuera con el orgullo. Yo creo que entendamos todos la importancia de eso y que sí, el sermón del monte es fundamental, pero algo fundamental del sermón es de ser pobres en espíritu. Mire, hermano, y no, ahí solo fue el comienzo del orgullo. Podemos ver y recordar la historia de este mundo, cómo el orgullo ha afectado a este mundo. Vamos a los tiempos donde cuando los europeos dijeron: vamos a explorar esta tierra, y llegaron aquí a Estados Unidos, llegaron a Latinoamérica, y la altivez de ellos les dijo: bueno, yo sé que hay gente indígena viviendo aquí, tienen su idioma, tienen su cultura, tienen sus estructuras, pero nuestra es mejor. Les vamos a cambiar el idioma, les vamos a cambiar su gobierno, les vamos a cambiar sus estructuras y vamos a hacer otra Europa aquí.
Eso es altivez, hermano. Ese es orgullo y dijeron nosotros somos mejor. Y fíjese de que se acerca un evento que viene cada 4 años que nos saca el orgullo a todos, que es el mundial. Eso sí, todos sacan su bandera, todos sacan y a representar. Mire, yo soy víctima de eso también. Como El Salvador no clasificó y mi esposa es argentina, ahí yo con mi bandera y camiseta de Argentina y el otro. Entonces, hermano, pero aparte de eso, yo quiero, hay orgullo cultural. Y yo he hablado con gente americanos, con blancos americanos, y ellos piensan que todos los latinos se llevan bien, que todos somos un pueblo unido que jamás será vencido. Pero no es así. No es así. Que los mexicanos no tragan a los centroamericanos, que los centroamericanos no tragan a los mexicanos, los suramericanos ni ellos mismos se tragan. Hermano, mire, yo le voy a contar algo, me voy a confesar algo. Yo crecí con un resentimiento contra mexicanos. Mis papás son de El Salvador y déjenme explicarle por qué. Donde yo crecí, yo tenía vecinos mexicanos y me hacían burla por mi acento, me hacían burla que porque comía pupusas y me hacían burla que por el equipo de El Salvador, que no era como el de México. Entonces yo crecí con un resentimiento. Y yo me acuerdo que ya había superado eso y después me gustó una muchacha en la high school, en la escuela, y era mexicana y dije, bueno, no importa, dije. Y después yo me acuerdo que la llevé a su casa y ahí estaba su papá. Yo le pedí que me prestara el baño y el papá no quiso. Y ella después me contó que no me quería porque era salvadoreño. Y yo dije, vuelvo atrás a eso. Entonces yo tuve eso y después Dios me hizo conocer a mi tío se casó con una señora de México y se convirtió en mi tía favorita. Y el Señor así me sanó a mí. Y yo vi que, amén, un aplauso de eso. Pero eso es orgullo cultural. Y mire, hermano, ha entrado el orgullo tan profundo que a cada país de Latinoamérica que yo he ido, todos odian a los de la capital y los de la capital odian a todos los demás, que no se llevan. ¿Sí o no? Y eso es en cada país. Y eso es el orgullo de uno. Y hermano, lo que veo aquí es que el orgullo viene a causar división. Viene a causar división. Ve el poder que tiene para destruir el orgullo. Y eso es solo cultural, hermano. Y no hablemos del orgullo económico. ¿Por qué cree que los pobres solo comen con los pobres y los ricos con los ricos? Es orgullo. No quieren asociarse con otra gente que quizás ellos miran de menos. Los ricos miran de menos a los pobres y no quieren asociarse con ellos, y eso es orgullo. Pero mire, el orgullo no tiene acepción de persona, porque hoy en día aún los pobres son orgullosos. Y dicen, bueno, ellos tienen casas grandes y carros bonitos, pero no son buenas personas como nosotros. Nosotros somos mejores y no necesitamos todo eso para ser felices. Eso es orgullo. Después hay orgullo de educación, que yo estudié aquí, yo estudié allá, y esto, lo otro, hermano. Y lo peor, que el orgullo no solo ha penetrado a las culturas, no solo ha penetrado a las clases sociales, sino que ha penetrado a la iglesia. Y hay orgullo religioso. Hay orgullo religioso.
Yo una vez llegué a pensar que era mejor que los que no usaban velo, que los que solo cantaban 3 canciones en su iglesia. Y ellos quizás pensaron que eran mejor que nosotros. Uy, me han dicho, ustedes cantan tanto. Y yo les decía, es que ustedes no dejan que el espíritu se mueva. Y ellos me decían, no, es que tenemos cosas que hacer durante. Pero es orgullo. Y eso causa división. Y eso es triste que haya división y orgullo de esa manera. Que nosotros somos bautistas, que nosotros somos metodistas, pentecostales, de todo eso. Y a veces cuando uno viene de otra iglesia, uno viene y el diablo, como le digo, es astuto. Y uno dice, bueno, en mi iglesia se hacían las cosas así. En mi iglesia se hacía de otra manera. ¿Me entiende de que el orgullo ha llegado a penetrar al pueblo, al pueblo de Dios, a la iglesia? Y es porque el diablo quiere causar división. Y a veces así empiezan pleitos de entre departamentos de la iglesia. Que los de la alabanza no se llevan con los diáconos, con los maestros. Hermano, seamos astutos y veamos que por eso es que Jesús nos dice que seamos pobres en espíritu. Pobres en espíritu. ¿Podemos ver la importancia de eso? Mire, y para llegar a ser pobres en espíritu, esto se lo estoy prestando de una predicación que escuché que dije, wow, esto yo lo tengo que compartir. Tenemos que llegar a 4 realizaciones, no sé si esa es la palabra adecuada, o 4 reconocimientos en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y el primero es decir, en mí yo soy nadie. ¿Puede decir eso conmigo? En mí yo no soy nadie. No sé si lo estoy diciendo bien, ahí me disculpa por mi ortografía. En inglés dice, in me, in myself, I am nobody. En mí yo soy nadie. En Cristo somos más que vencedores. Somos más que victoriosos. Somos heredores de bendiciones. Somos muchas cosas, pero en mí, si llegamos, hermano, para llegar a ser pobres en espíritu, tenemos que aceptar estas realidades en nuestras vidas. Porque ya el enfoque no es de que, bueno, yo quiero ser alguien importante. Yo tengo que ser esto y lo otro. La segunda es, en mí yo sé nada. ¿Lo puede repetir? En mí yo sé nada. Yo no sé nada, perdón. Perdón, lo escribí mal ahí. I know nothing. Yo no sé nada en mí. Es que, hermano, tenemos que llegar a depender de Dios completamente. Aún en nuestro conocimiento. Muchos dicen, bueno, yo estudié esto, yo estudié aquello. Y para los jóvenes, que a veces yo he estado ahí, que yo pensé que yo sabía todo. Que yo pensé que sabía más que mis padres. Pensé que sabía más que mis maestros. Ya que llego a los 32, me estoy poniendo más viejo, me estoy dando cuenta que no sé nada, que me falta tanto que aprender. Número 3 dice, en mí yo nada tengo. En mí yo nada tengo, hermano. Yo sé que todo lo que tengo algunos dicen, bueno, yo he tenido casa, he tenido carro, bueno, es por la gracia de Dios, hermano. Por la bondad de nuestro Dios que tenemos. Número 4 dice, en mí nada puedo hacer. En mí nada lo puedo hacer, pero Filipenses 4:13 dice, en Cristo todo lo puedo que me fortalece. Es tan importante, hermanos, a llegar a ser pobres en espíritu.
Porque yo quiero ser bendecido. Yo no sé si usted quiere ser bendecido. ¿Cuántos quieren heredar el reino de los cielos? Entonces tenemos que ser pobres en espíritu, hermano. Y mire que el orgullo, como le digo, no tiene acepción de personas. Y llega a destruir, a dividir pueblos, llega a dividir naciones, llega a destruir matrimonios. A veces el orgullo no nos deja ir a buscar consejería cuando necesitamos ser aconsejados. Yo me acuerdo que una vez tuve una situación con Malena y parte de mí decía, pero ¿cómo vas a ir a buscar consejería si tú eres líder de alabanza, has crecido en el evangelio, ella es hija de pastor? Y el diablo quiso poner ese orgullo en nosotros para evitar que fuéramos a buscar consejería. Pero fuimos y fue de tanta bendición, hermano. Porque yo creo que con ese acto fuimos pobres en espíritu y con nuestras acciones dijimos, nosotros no podemos. Nosotros no podemos, necesitamos humillarnos y recibir el consejo de alguien dirigido por el Espíritu Santo. Y viera, hermano, que nos hizo más fuerte. Nos hizo más fuerte. Y el mensaje de hoy es, por eso que le buscaba pedir al pastor que si se puede hacer una serie de esto, porque este es solo el primero. Esta es la primera parte nada más. Yo quiero contarle una experiencia que yo tuve con esta situación, a no buscar mi propia satisfacción, a no querer buscar a lograr mis propios sueños. Yo, cuando le pedí la mano a Malena, yo estaba decidido que en Los Ángeles íbamos a vivir, que mi ministerio estaba allí, que habían tantas oportunidades allí y yo nací, crecí en esa ciudad, yo conocía, si me despedían de mi trabajo, yo rápidamente sabía dónde ir a conseguir otro. Yo me sabía muchas cosas de esa ciudad y mira, hermano, vivía 10 minutos de la playa, no vivía en una casa grandísima, pero yo estaba bien feliz allí. Y yo pensé con todo mi corazón que yo iba a estar. Y muchos de mis amigos, amistades, aún hermanos de la iglesia me dicen, se movió por la esposa, se movió por esto, pero no fue así. Malena me llama unos meses antes de casarnos, llorando, diciendo, no quiero dejar a mi papi, a mi mami, dice. Así me dijo, no quiero dejar a mi familia. Y yo estaba tan decidido que el Señor me quería ya, que yo le dije, bueno, yo no quiero que seas infeliz. Le dije, yo no quiero mudarme a Atlanta, le dije. No está en mi corazón. Y si tenemos que yo quedarme en Los Ángeles y tú vivir allá en Atlanta, pues yo creo que es necesario que cortemos y que aquí acabe todo. Así tan grande era mi deseo. Y yo amaba a Malena, pero así tan fuerte y grande era mi certeza de que mi vida estaba en Los Ángeles. Y yo le dije, oremos. Y yo oré, hermano, y en cada oración yo le decía, Señor, tú conoces mi corazón. Tú conoces donde yo quiero estar, tú conoces los sueños que quiero lograr alcanzar. Yo te pido que se cumpla eso. Pero antes que todo, que se haga tu voluntad en mi vida. Yo me recuerdo eso, hermano. Yo me recuerdo eso, que eso exactamente le decía. Cada oración, cada vez que le pedí al Señor por dirección y guianza, yo le dije, Señor, si aquí es mi lugar, tú vas a transformar, tú vas a cambiar el corazón de Malena y ella va a querer venirse para Los Ángeles.
Y si no es así, tú vas a cambiar mi corazón. Pero ya conoces lo que yo quiero, Señor, mis deseos, pero hágase tu voluntad. Y un día el Señor puso eso en mi corazón. Y mira, hermano, que fue algo que yo nunca había experimentado. Y fui a hablar con el pastor allá. Yo le dije, mire, yo quiero esto. Yo pensé que aquí iba a ser esto, pero claramente no tengo duda que el Señor habló a mi vida y me dijo, te quiero en Atlanta. Y mire, hermano, al leer ese versículo se llega a comprobar en mi vida, porque yo fui pobre en espíritu y no es para enaltecerme, sino yo quiero que veamos la bendición de Dios, porque ahí no solo dice, no nos pide que seamos pobres en espíritu, sino nos dice que hay bendición a ser pobres en espíritu. Hermano, yo me vine en el 2008, uno de los años de que este país ha sufrido una recesión más terribles en la historia, donde había falta de trabajo, había falta de muchas cosas y la economía estaba un desastre. En el 2008 yo me casé, hermano, y yo me vine y antes de llegar aquí ya tenía un trabajo que me esperaba. Yo desde el principio vi la mano de Dios, la bendición de Dios. Porque yo le dije a mi pastor en Los Ángeles, le dije, yo quiero hacer esto, pero Dios me dijo eso. Y él me dijo, bueno, haz lo que Dios te dijo. Yo tenía un trabajo esperándome. Y yo vine a cubrir el puesto de Carolina, que dio a luz a Anabela. Entonces era por un tiempito, ahí conocí a hermano Jorge. Fue un trabajo temporal, hermano. Después me dijeron, ¿sabes qué? Se acabó el trabajo. Yo recién casado, Malena gastó toda mi cuenta de ahorros en la boda y en la luna de miel, todo. Y sin trabajo. ¿Y sabe cuánto tiempo duré sin trabajo, hermano? 2 semanas. 2 semanas. Y el pastor es testigo porque él ayudó a mudar los muebles, a mudar. No nos hizo falta nada, hermano. Nada. Empezamos el matrimonio y no nos hizo falta nada. Tenía trabajo y después perdí el trabajo. Me dieron trabajo a las 2 semanas. Y mire, hermano, yo allá trabajaba en préstamos de casas para el Banco de América. Y Malena me acuerdo que me decía, si yo me mudo para Los Ángeles, nunca vamos a comprar casa porque allá están carísimas las casas. Pero mire, hermano, yo estaba tan convencido que Dios me quería allá. Yo le dije, mira, a mí no me importa eso porque yo sé que si Dios me quiere en Los Ángeles, me va a bendecir. Igual, si Dios me quiere en Atlanta, me va a bendecir. Y mire, hermano, le vuelvo a repetir, Malena me gastó toda la cuenta de ahorros en la boda y en los muebles y eso y lo otro. Y usted sabe que al casarse uno hay que comprar todo. No solo muebles, hay que comprar cucharas, platos, muebles, mesitas, lo que va encima de la mesa, adornos, todo. Cuadros, cables, todo. Y no me hizo falta nada. Y fíjese que ni un año de matrimonio teníamos. Y el Señor nos permitió comprar casa. El Señor, Dios es fiel a su palabra, hermanos. Es fiel a su palabra. Y no le voy a mentir, no fue fácil el mudarse. Aunque yo sabía que Dios me quería aquí, no era fácil. No era fácil, pero yo hice al lado todo orgullo y no quise satisfacer lo que yo quise hacer. Y como le digo, hermano, yo no le digo esto para jactarme porque no fue fácil, fue difícil, fue muy difícil ajustarme. Pero yo estaba reconvencido que Dios me quería aquí en este lugar. Y de que yo, antes de ser mi voluntad, quería ser la voluntad de Dios. Yo le invito a que cierre sus ojos ahí donde está.
quizás algunos de nosotros estamos batallando con orgullo y ni nos damos cuenta. Quizás no lo decimos, pero quizás miramos de menos a hermanos de otros países. Quizás miramos menos a hermanos de otras iglesias aún. El Señor nos pide en su primer consejo de que seamos pobres en espíritu antes que lleguemos a las otras requisitos que el Señor nos pide. Primeramente tenemos que ser pobres en espíritu. Y hermanos, el altar está abierto porque es un acto de humildad. Yo los invito a que nos unamos en este acto de venir a humillarnos delante de Dios. Y quizás algunos sientan postrarse delante del Señor y decir: Señor, no quiero satisfacerme a mí mismo, no quiero hacer lo que aumenta mi autoestima, no quiero depender de mí mismo, Señor, porque reconozco que yo soy nada sin ti, Señor. Reconozco que yo soy nadie sin ti, Señor, que yo no sé nada, Señor. Nos humillamos delante de ti, Señor, y confesamos que todo lo que tengo es por ti, Señor. No es por mi esfuerzo, no es por mi sabiduría, Señor. Es por tu bondad, es por tu misericordia, Señor. Y reconocemos que nada podemos hacer sin ti, Señor. Porque déjeme decirle, hermano, que el orgullo trabaja en dos maneras. Si no logramos nuestras metas, el orgullo nos ataca con depresión, con tristeza. Nos dice que no tenemos valor. Pero de la otra manera que trabaja es de que cuando logramos metas, nos quiere llenar de altivez. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Levanta tus manos y dile: yo quiero más y más de Cristo y menos de mí, Señor, menos de mí. Yo quiero más, díselo, y más de Él. Sí, Señor. Yo quiero más de su presencia. Quiero más y más de Él. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Señor, en esta noche pedimos, Señor, que nos llenes de ti, Señor. Llénanos de tu presencia, llénanos de tu espíritu, Señor. Que podamos lograr hacer pobres en espíritu, Señor. Yo sé que por eso a veces, Señor, pasamos momentos de debilidades, Señor. Porque en esos momentos es donde tú te glorificas, Señor.
En esos momentos vemos, reconocemos, Señor, que no se puede con nuestra fuerza, Señor. Oh, yo quiero depender de ti, Señor. Yo quiero depender de ti, Señor. Oh, sí, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a ser pobres en espíritu, Señor, porque anhelamos tu bendición, Señor. Anhelamos tu bendición. Cántaselo a Él. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Sí, Señor. Ayúdanos, Señor, a discernir tu palabra bien, Señor. No quiero dar a entender el concepto que el esfuerzo no es bueno, ni que la autoestima es malo, sino que siempre recordemos de que no dependemos de nosotros mismos, que no dependemos de nuestras fuerzas y que no caminemos conforme a nuestros pensamientos, sino que tú seas nuestra fuente de vida, Señor. Que tú seas nuestro proveedor, Señor. Que tú seas nuestro guiador, nuestro consolador, nuestro libertador. Que tú seas todo para nosotros, Señor. Todo para nosotros. Ayúdanos a desechar el orgullo, Señor. Ayúdanos a desechar toda vanidad, Señor, toda vanagloria, toda altivez en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, purifica nuestros corazones, purifica nuestras mentes, Señor. Purifícanos, Señor. Renueva nuestras mentes, Señor. Una última vez cantemos. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más y más de Él. Díselo. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Damos gracias por tu buena palabra, Señor. Damos gracias. Ayúdanos, Señor, a empequeñecernos para que tú te agrandes en nosotros, Señor. Para que tú crezcas. Padre, bendecimos la buena palabra. Damos gracias, Señor, por el cielo que lo trajo, Padre. Y ahora que nos retiramos a nuestra casa, Padre, acompáñanos. Protéjanos en nuestro camino de todo hombre violento, toda ley injusta, Señor, todo accidente, todo problema en el camino. Llévanos con bien a nuestro hogar y bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Un aplauso al Señor.